arte, filosofía, pintura, escuelas y academias. Son algunos de los logros de esta legendaria época. Surge en Grecia tras la decadencia de las polis griega. La época helenística, cuyos límites cronológicos son en el año 323 a.C. y culmina en el año 330 a.C. En el año 331 a.C. se expandió hasta las regiones de Grecia, Macedonia, Egipto, Palestina, Persia y Mesopotamia. Entre la muerte de Alejandro Magno en el año 323 a.C., la muerte de Cleopatra y Marco Antonio, al término de la batalla de Accio en el año 330 a.C. Templo de Pérgamo, Acrópolis de Pérgamo, Grecia. Durante el periodo helenístico, la importancia del territorio actual de Grecia dentro del mundo de habla griega se declina rápidamente. Los grandes centros de la cultura helenística ahora serían Alejandría y Antioquía, las capitales del Egipto tolemaico y de la Siria seleucida respectivamente. Monarquía helenística, ética y política en la etapa helenística. El culto al rey. Este sistema de divinización fue más político que religioso. Tenía sus antecedentes en el pensamiento griego anterior, con ejemplos de veneración a héroes y otros personajes mortales que se convirtieron en deidades después de su muerte. Sin embargo, fue necesario establecer el poder político en seres considerados por sus súbditos como dioses. El culto al rey había empezado ya en la figura de Alejandro Magno, que fue reconocido como un mortal realizador de grandes hazañas y descendiente de Heracles. El Templo de Atenas. El concepto surgió en Atenas en el año 508 a.C. y fue de los signos de identidad de la ciudad y motivo de orgullo para sus habitantes, que podían participar en la vida y gobierno de la polis. Es considerado como el origen de los sistemas democráticos del mundo actual. Cultura helenística. La cultura griega o helénica fue llevada por los soldados de Alejandro Magno a todas las regiones conquistadas y ejerció enorme influencia en las culturas locales. El centro cultural del helenismo no era más que el continente griego. Dinastías helenísticas. La cultura helénica es la herencia de la Grecia clásica, que recibe el mundo griego a través de la hegemonía y supremacía de Macedonia. Primero con la persona de Alejandro Magno y después de su muerte con los diádocos o sucesores reyes que fundaron las tres grandes dinastías que predominarían en la época: tolemaica, seleucida y antigónida. Estos soberanos supieron conservar y alentar el espíritu griego, tanto en las artes como en las ciencias. Entre la gente culta y de la aristocracia era lo importante, y en este concepto educaban a sus hijos. Existen tres tipos de dinastías: la dinastía seleucida, que fue fundada por el general Seleuco, Asia Menor, Mesopotamia y Persia; dinastía antigónida, fundada por el general Antígono, Macedonia y Grecia; dinastía tolemaica, lágida, fundada por el general Ptolomeo, Egipto y Palestina. Batalla de Queronea. La derrota de una coalición de ciudades griegas frente al macedonio Filipo II en la batalla de Queronea en el año 338 a.C. y la subida al trono de Alejandro III, llamado Magno, en el año 336 a.C., marca el inicio del llamado periodo helenístico, momento histórico de enorme complejidad histórica y arqueológica. El arte helenístico. El arte helenístico fue rechazado durante mucho tiempo en su época, pero hoy en día podemos observar miles de obras famosas que pertenecen a esta época. Entre el arte helenístico destaca la pintura, mosaico de Isos, el mosaico que representa una batalla en la que Alejandro trataba de llegar a Darío para capturarle o matarle.
También resalta las esculturas, que representan la muerte del sacerdote troyano Laocoonte o Laoconte, que fue castigado por los dioses a morir estrangulado por serpientes marinas junto a sus 2 hijos. También destaca la cerámica, la misma interpretación clasicista que minusvalora las demás manifestaciones del arte helenística. Considera que la época helenística es la del declive de las vasijas pintadas de la cerámica griega. Las formas más difundidas son de color negro y lisos, con una apariencia brillante, que se aproxima al barniz, decorados con motivos sencillos y festones. Es también en esta época cuando aparecen las vasijas en relieve. Las artes menores. El arte del metal. Los avances en el colado del bronce permitieron a los griegos realizar grandes obras, como el famoso Coloso de Rodas, que fue hasta 32 metros y que se quebró en un terremoto. Como él, muchos grandes bronces se han perdido, la mayoría fundidos para recuperar el material. Solo quedan objetos pequeños. Figurillas de barro cocido. Anteriormente limitadas a un uso religioso, las figurillas de arcilla se utilizaron con mayor frecuencia en el periodo helenístico, para uso funerario y también decorativo. El perfeccionamiento de la técnica de fundición permitió obtener estatuas reales en miniatura, alcanzando un alto grado de detalle. El arte del vidrio y glíptica. Es en la época helenística cuando los griegos, que no conocían con anterioridad más que el vidrio moldeado, descubrieron el vidrio soplado, lo que permitió nuevas creaciones. El arte del vidrio 19 se desarrolló sobre todo en Italia. El vidrio moldeado subsistió sobre todo para la creación de joyas. Urbanismo y arquitectura. La emulación entre los distintos reinos helenísticos estimuló el desarrollo de enormes complejos urbanísticos en grandes espacios no limitados por las barreras físicas de la antigua Grecia, donde se pudieron crear nuevas ciudades: Alejandría, Antioquía, Pérgamo, Seleucia del Tigris, entre otros. Este nuevo urbanismo, en lugar de actuar sobre el terreno y corregir sus deficiencias, se adapta a su naturaleza y realza sus cualidades. Se levantaron numerosos lugares de esparcimiento, como teatros, jardines públicos. Padre del planteamiento urbanístico, Hipódamo de Mileto. Hipódamo no fue solo arquitecto, fue un verdadero teórico del hábitat urbano. Fue el primer arquitecto griego en concebir un planteamiento urbano y la estructura de una ciudad a partir de un punto de vista que privilegiaba la funcionalidad. En el año 408 a.C., Hipódamo supervisó la construcción de la nueva ciudad de Rodas. Arquitectura. Las ciudades helenísticas fueron más bien expansivas y contaban con varias áreas recreativas, dedicadas como parques, museos e incluso zoológicos. Las ciudades helenísticas fueron meticulosamente planificadas y muchos de los descubrimientos, especialmente la geometrización, constituyó la principal parte de arquitectura helenística, que sentó las bases para la arquitectura del Imperio Romano. Alejandría, Soma, nombre que recibe el lugar de enterramiento de los reyes tolemaicos y que también contenía el cuerpo de Alejandro Magno, quien fue guardado originalmente en un sarcófago completamente de oro, reemplazado después por otro de cristal. Cultura helenística. La cultura griega o helénica fue llevada por los soldados de Alejandro Magno a todas las regiones conquistadas y ejerció enorme influencia en las culturas locales. El centro cultural del helenismo no era nada más que el continente griego. Las grandes ciudades se convirtieron en este periodo en los centros del saber, de las ciencias y del arte. A partir del siglo IV, la mayoría de los artistas fueron griegos de las colonias de Asia. Se dio un gran avance en el mundo de las ciencias, medicina, astronomía y matemáticas. El mundo de la astronomía y matemáticas fueron disciplinas estudiadas y enseñadas por grandes sabios como Euclides, Apolonio, Erastótenes y Arquímedes.
La filología helenística. Nació la filología en todos los aspectos abarcables. Muchos bibliotecarios y hombres de letras dedicaron su vida y sus estudios a dar forma a las obras literarias, a la gramática, las palabras, la crítica literaria, clasificación de libros, etc. Literatura helenística. En literatura se siguieron los modelos clásicos. Son dignos de mención los nombres de Calímaco, de Cirene y su discípulo Apolonio de Rodas. Con respecto a las artes plásticas, el periodo helenístico alcanzó una grandiosidad y una madurez que no tuvo nada que envidiar al periodo anterior. Célebres monumentos, entre ellos se encuentran las dos llamadas por los romanos 7 maravillas del mundo, el Faro de Alejandría y el Coloso de Rodas. Asimismo, cabe mencionar otras importantísimas obras como el Templo de Apolo cerca de Mileto y el Altar de Zeus en Pérgamo. En la pintura, hubo también muchos y buenos pintores, en el que se destacó Apeles, el pintor de Alejandro Magno. En la imagen vemos una pintura mural de Pompeya, donde se cree que representa la Venus Anadiomena del pintor Apeles. En la escultura, el periodo comprendido entre el siglo II a.C. y el I a.C. salieron a la luz las esculturas más famosas, como Apolo de Belvedere, Victoria alada de Samotracia, Diana cazadora y Venus de Milo. La filosofía griega. Vemos cómo Aristóteles imparte una clase donde le había enseñado a Alejandro Magno a pensar como un griego, pero a luchar como un bárbaro. Escuelas filosóficas helenísticas. La escuela de Atenas, hecha por el pintor Rafael Sanzio. Platonismo. Es el nombre dado a la doctrina filosófica desarrollada por los seguidores de Platón a partir del siglo I a.C., que llegó a ser el movimiento intelectual dominante en los primeros siglos de nuestra era, favorecido por la influencia poderosa que ejerció sobre el cristianismo y judaísmo. El platonismo se convirtió en neoplatonismo. Mucho después, en el Renacimiento, surgió como movimiento en reacción contra el aristotelismo escolástico, que imperó a fines de la Edad Media. Peripateticismo. La escuela peripatética fue un círculo filosófico de la antigua Grecia. Básicamente, seguía las enseñanzas de Aristóteles, su fundador, y peripatético es el nombre dado a sus seguidores. El más afamado miembro de la escuela peripatética, después de Aristóteles, fue Estratón de Lapsaco, quien incrementó los elementos naturales de la filosofía de Aristóteles y abrazó una forma de ateísmo. Ellos abogaron por el examen del mundo para entender la fundación última de las cosas. Cinismo. El griego Antístenes fue su fundador, y Diógenes de Sinope, uno de sus filósofos más reconocidos y representativos de su época, reinterpretaron la doctrina socrática, considerando que la civilización y su forma de vida era un mal y que la felicidad venía dada siguiendo una vida simple y acorde con la naturaleza. Los cínicos fueron famosos por sus excentricidades, las cuales muchas cuenta Diógenes Laercio, y por la composición de numerosas sátiras de las costumbres y los vicios de la sociedad griega de su tiempo. Escuela Cirenaica. La escuela cirenaica fue una escuela filosófica ultraidonista fundada por Aristipo de Cirene, discípulo de Sócrates en el siglo V a.C. Emparentada con las escuelas megárica y cínica, se ocuparon fundamentalmente de cuestiones de ética. En teoría de conocimiento, los cirenaicos defendieron una posición sexualista y subjetivista. Los seguidores de Aristipo prolongaron las enseñanzas de su maestro hasta el periodo helenístico. Epicureísmo. Epicureísmo es un sistema filosófico enseñado por Epicuro de Samos, filósofo ateniense del siglo IV a.C., y seguido después por otros filósofos llamados epicureos. Epicuro
proponía la realización de la vida buena y feliz mediante la administración inteligente de placeres y dolores, la ataraxia y los vínculos de amistad entre sus correligionarios. Estoicismo. El estoicismo fue fundado por Zenón de Sitio, de origen mateísta. Se trasladó a Atenas en el 311 a.C. y después tomó contacto con la filosofía de Ferney, Cínica y Megárica. Los estoicos dividieron la filosofía en tres partes: la lógica, teoría del conocimiento y de la ciencia; la física, ciencia sobre el mundo y sobre todas las cosas; y la moral, ciencia de la conducta. Escepticismo pirónico. El pironismo, o la escuela escéptica, comienza con Pirón en el siglo III a.C. y continúa con Enesidemo en el siglo I a.C. Los escépticos pirónicos tenían como principio el poner en duda todo cuando fuese dado generalmente como verdad. El escepticismo académico es el periodo del antiguo platonismo, que data alrededor del 266 a.C., cuando Arcesilao se convirtió en jefe de la Academia Platónica hasta alrededor del 90 a.C. Eclecticismo. En filosofía, la escuela del pensamiento, que se caracteriza por escoger concepciones filosóficas, puntos de vista, ideas y valoraciones entre otras demás escuelas que se asume pueden llegar a ser compatibles de forma coherente, combinándolas y mezclándolas, aunque el resultado pueda ser a menudo contrapuesto sin llegar a formar un todo orgánico. Los pensadores romanos, que nunca desarrollaron un sistema filosófico propio, se inclinaron con este tipo de pensamiento. Cicerón, por ejemplo, que asimiló teorías del estoicismo, del escepticismo y de los peripatéticos sin considerar su desunión esencial. Neopitagorismo. Pitágoras fundó una sociedad ético-religiosa. Pretendía revitalizar las enseñanzas de Pitágoras entre mediados del siglo I después de Cristo y el III después de Cristo. Los neoplatónicos y los pitagóricos hicieron causas comunes para oponer su propio sistema de regeneración espiritual al cristianismo, y como consecuencia de esto llegaron a una cierta mixtura ecléctica, de forma que ambas doctrinas se impenetraron. Asimismo, además, otros elementos platónicos, aristotélicos, estoicos y orientales. Neoplatonismo. El neoplatonismo es un sistema filosófico que nació en Alejandría en el siglo III y que fue enseñado en diferentes escuelas hasta el siglo VI. Es la última manifestación del platonismo antiguo y contribuye una síntesis de elementos muy distintivos con aportes de las doctrinas filosóficas de Pitágoras, Aristóteles, Zenón de Sitio y sobre todo Platón.